Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Fembit. Mi nombre es Cristóbal Abarca y en el video de hoy vamos a ver el modelo de ocio y consumo. Este modelo se parece mucho a los que ya hemos estudiado en el curso de Introducción a la Microeconomía en Teoría del Consumidor. Pero antes los bienes que se consumían eran X o Y, o en consumo intertemporal era consumo 1 y consumo 2, pero ahora los bienes son ocio y consumo. Entonces vamos a ver cómo se comporta una persona para elegir óptimamente su nivel de ocio y su nivel de consumo. Entonces, para analizar esto, además sabemos que, al igual que en nuestra teoría del consumidor, la persona intentaba optimizar su utilidad, es decir, intentaba ser lo más feliz posible, sujeto a una restricción que era su restricción de presupuesto. Pero ahora en este caso van a haber dos restricciones, dado que el modelo es de ocio y consumo. Por el lado del consumo vamos a tener una restricción presupuestaria, es decir, de dinero, pero por el lado del ocio vamos a tener una restricción que vamos a llamar restricción temporal. Es decir, que yo destino las 24 horas del día, por ejemplo, a tener ocio y a trabajar. Tengo que dividir mis horas del día en esas dos cosas. Entonces, en este modelo vamos a enfrentar dos restricciones que las vamos a escribir ahora. Una presupuestaria y otra temporal. Entonces, ahora vamos a ir cachando al tiro cuáles son las variables necesarias para este modelo. Entonces, primero tenemos por este lado en la restricción presupuestaria, que el lado izquierdo tenemos W y L. W es el salario por hora y L son las horas trabajadas. Entonces, esta expresión son el dinero que gano por trabajar. Luego, I sub NL significa ingreso no laboral, así se escribe. Y es el ingreso básicamente que obtengo a pesar de que no trabaje ninguna hora, ¿sí? Si es que me quedo todo el día en mi casa, igual voy a tener un ingreso que va a ser este ingreso no laboral, ¿sí? Y en este modelo puede existir o no puede existir. Ahí vamos a ver las dos formas, ¿ya? Y esta restricción presupuestaria, al igual que en la parte del consumidor tradicional, va a ser igual al valor del consumo, ¿sí? Y el valor del consumo ahora está expresado por P, que es el precio de la canasta de consumo, y C es la canasta de consumo de bienes. Entonces esto es el valor de mi consumo, ¿ya? Luego, la segunda restricción, la restricción de tiempo, es súper simple, es decir, es mi tiempo total del día, por ejemplo, siempre se asimila con el día, pero puede ser cualquier unidad temporal. Mi tiempo total va a ser igual al tiempo que le destino al trabajo y al tiempo que le destino al ocio, denotado por la letra teta, ¿sí? Entonces va a ser L más teta mi restricción temporal. Entonces, sabiendo que tenemos una restricción presupuestaria por un lado, eso va a dar pie para que ya sepamos hasta dónde podemos llegar para intentar maximizar esto, lo de siempre, nuestra función de utilidad. Entonces, en el modelo de ocio y consumo, nuestra función de utilidad depende mágicamente de ocio y de consumo. Entonces, va a ser una función de utilidad que depende de ocio y consumo, como les dije. Esas son las variables de decisión de nuestro modelo, son las que vamos a maximizar. Y, bueno, sabemos que cada vez que yo tenga más ocio, obtengo mayor utilidad. Cada vez que yo obtengo consumo, obtengo mayor utilidad. Esto quiere decir que esta función es creciente en ambos componentes. Si tengo más ocio, tengo más utilidad. Y si tengo más consumo, tengo más utilidad. Ya, entonces teniendo en consideración nuestras dos restricciones, nuestra restricción temporal y presupuestaria como la vimos anteriormente, además de la utilidad que vamos a enfrentar, o la función de utilidad, nuestro problema de maximización se traduce en algo así, ¿sí? Maximizar mi utilidad en ocio y consumo sujeto a mis dos restricciones, las que dijimos anteriormente. Entonces este problema parecería tener, o parece tener, y tiene de hecho dos restricciones, pero lo que hacemos es ahorrarnos una, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que, dado que tenemos L y L en ambas restricciones, vamos a juntar las dos restricciones en una sola a continuación. Listo, entonces para hacer lo que dije recién, de pasar estas dos restricciones a una sola, ponemos la restricción 2 en la restricción 1. Entonces, si de la restricción 2 despejamos L, nos queda que es el tiempo menos el ocio, y luego esta expresión de L la ponemos en este L, que quedaría algo así, W por L, que es esto, más el ingreso no laboral es igual al precio por el consumo. Entonces, bueno, podemos entrar multiplicando y nos queda así, y luego si reordenamos nos queda así. Esto es igual a esto, que tiene la misma intuición de siempre. Es mis ingresos, es decir, todo el ingreso que podría obtener trabajando todo el tiempo, más el ingreso no laboral, va a ser igual al consumo por su precio, y acá, algo importante, al ocio por su precio. Y su precio, el precio del ocio, es el salario, porque es lo que yo dejo de percibir por tener una hora de ocio. Es algo así como el costo de oportunidad de quedarse en la casa, ¿sí? Entonces, es el precio por el consumo más el precio del ocio por el ocio, ¿sí? Y al otro lado, mis ingresos.
es la misma intuición de siempre para las restricciones presupuestarias. Entonces, solo para aclarar, antes de pasar a hacer un ejercicio, lo que vamos a ver es cómo se comporta la restricción presupuestaria ya arreglada en el caso en que existe ingreso no laboral y en el caso en que no existe. Entonces, cuando no existe ingreso no laboral, es decir, es igual a 0, la restricción presupuestaria es una simple línea recta, ¿sí? Donde acá va a estar el ingreso que yo pueda obtener solamente trabajando dividido por el precio del consumo, y acá va a estar el tiempo total que yo podría dedicar al ocio, ¿sí? Y esta es la restricción que va a representar a esta recta, ¿ya? Por otro lado, si es que el ingreso no laboral es positivo, es decir, en este caso, ahora nuestra restricción va a tener un quiebre, ¿sí? En el punto T, INL partido en P. Entonces, esto simplemente quiere decir que hay ingreso no laboral. ¿Y cómo se interpreta esto? Que si yo dedicara el 100% de mi tiempo a ocio, si es que yo dedicara todo el tiempo a solamente tener ocio, igual obtendría un consumo igual al ingreso no laboral dividido en el precio del consumo. Entonces, ese punto sí tiene que estar, lo que genera este quiebre en la restricción. Y además, acá se le adiciona, distinto de acá, el ingreso no laboral al ingreso máximo que yo podría obtener para consumir, ¿sí? Entonces, así se comportan las dos restricciones presupuestarias posibles para el modelo de ocio y consumo. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio con todo lo que hemos hablado. Y para eso nos dan una función de utilidad, como les dije, en este caso es una Cobb-Douglas. Y nos dan además las utilidades marginales, si es que no se sabe derivar, es la derivada parcial con respecto al ocio en este caso. Y esta es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al consumo. Entonces, estos datos probablemente nos los tengan que dar. Y si no, los podemos calcular si es que sabemos derivar. Entonces, en la primera parte, y en la primera y única parte, nos dicen que hallemos el ocio óptimo, el consumo óptimo, y con ello la oferta laboral de esta persona, ¿sí? Con oferta laboral nos referimos simplemente a cuánto va a ser el L, ¿sí? Nosotros sabíamos que el tiempo tenía que ser igual a L más teta, es decir, al tiempo que dedico al trabajo más el tiempo que dedico al ocio. Queremos saber ese L, con eso nos referimos a oferta laboral. Y sabiendo, bueno, estos datos, ¿sí? Que los vamos a ir ocupando ahora. Entonces, para hallar el consumo y el ocio óptimo, hay que hacer lo que hacemos en los modelos anteriores también, que es igualar la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la restricción en este caso, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? Sigue siendo la tasa marginal de sustitución, pero ahora va a ser entre ocio y consumo. Y ya sabemos que eso es una expresión que la podemos escribir a continuación. Entonces, esta igualdad entre las pendientes se va a dar entre la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, y entre la pendiente de la restricción. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la división de la utilidad marginal del ocio y la utilidad marginal del consumo, que nos la habían dado. Esto está puesto acá, y si es que se trabajan los términos, esto se reduce simplemente a esto. Luego, la pendiente de la restricción, en este caso, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra restricción con el ingreso no laboral, esa versión, y despejar el consumo. Y si despejamos el consumo, vemos que la pendiente de la restricción, en este caso, sería esto, ¿sí? Que es lo que acompaña a el ocio. Entonces, la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser W sobre P. Entonces, esto, si es que reemplazamos nuestros valores que nos habían dado en el enunciado, nos queda que C es igual a 2 veces el ocio, ¿sí? Entonces, esta igualdad la ponemos ahora en nuestra restricción. Por lo tanto, si esta es nuestra restricción, donde antes iba C, ahora va a ir 2 veces el ocio, ¿sí? Luego reemplazamos de nuevo nuestros valores y nos queda así, donde el ocio es nuestra única variable a despejar y nos da que el ocio es 14,5, ¿sí? Y el consumo es 29 porque sabemos que el consumo es 2 veces el ocio, siempre. Importante decir que el ocio está en términos de tiempo y el consumo está en términos de dinero, de consumo. Entonces, con los resultados de nuestro ejercicio ya podemos ir al gráfico, ¿sí? Entonces, en el modelo de ocio y consumo ya habíamos dicho que cuando hay ingreso no laboral, la restricción presupuestaria va a tener este quiebre, en este caso es así. Acá están las intersecciones con los datos que nos habíamos dado antes. Y nuestra curva de indiferencia está al nivel de 14,5 horas de ocio como óptimo y un consumo de 29, ¿sí? Entonces, así quedaría. Y luego nos pedían por último encontrar la oferta laboral asociada a este nivel de ocio específicamente, y sabíamos que nuestra oferta laboral provenía de nuestra restricción temporal, que era cuando el tiempo era igual a las horas dedicadas al trabajo más las horas dedicadas al ocio. Entonces,
Ya tenemos el ocio óptimo, que era 14,5, y las horas del día, que eran 24 horas. Por lo tanto, nuestra oferta laboral al mercado sería de 9,5 horas y con eso concluimos el ejercicio de ocio y consumo para este individuo. Bueno, eso fue el video de hoy. Recuerden que vimos el modelo de ocio y consumo, sus planteamientos básicos y luego resolvimos un ejercicio del mismo. Y encontramos con esto la oferta laboral de un individuo. ¿Sí? Los invito entonces a suscribirse a Fembit, a seguir apoyando el canal, a darle like al video y todas esas cosas. Nos vemos en otro video.